El viento aullaba junto a la cabina, haciendo vibrar los instrumentos y azotándole el rostro tras la visera. El olor a combustible quemado y la vibración de los controles le recordaban la fragilidad de su avión. Salía humo de los motores de su Mustang, pero el verdadero peligro estaba al frente. 12B F-109, brillando bajo el sol naciente, convergiendo con precisión letal. Cada segundo se alargaba como una eternidad, un error de cálculo, una vacilación, y se convertiría en una víctima más en los cielos de Europa. Su corazón latía con fuerza, cada latido resonaba con el rugido de las armas y los motores a su alrededor. Sin embargo, en el caos, su mente permanecía en calma, calculando ángulos, flujos de aire y líneas de visión. Experimentaba con los detonadores, ajustando la sincronización para que coincidiera perfectamente con sus reflejos. Donde otros veían caos, él vio oportunidades. Solo en su cabina, con el motor rugiendo y el viento azotándole la cara, estaba a punto de probar ideas que los manuales jamás autorizarían. En un cielo donde las tácticas convencionales habían fracasado, un hombre, un P-51, estaba visto para enfrentarse a los pilotos enemigos de élite y desafiar todo lo que el escuadrón creía saber sobre combate aéreo. El horizonte era un molino plateado y gris, 12B F-109, surcando las nubes en formación cerrada, cada motor un latido mortal. No eran pilotos comunes. Años de combate los habían convertido en fantasmas del cielo, calculadores, pacientes, letales. Los artilleros aliados conocían las historias, vuelos enteros derribados en minutos, aviones destrozados antes de que pudieran reaccionar. Su reputación los precedía, susurrada en los comedores, grabateada en informes, grabada en la mente de cada piloto que se había enfrentado a ellos. Para Harding, el desafío era inmediato y aterrador. 12 adversarios, todos moviéndose a una velocidad vertiginosa, cada uno maniobrando para aprovechar el más mínimo error. Su P-51 Mustang respondió bien, pero la munición era finita, cada ráfaga de fuego valiosa. Un giro mal calculado, un disparo retrasado, y se uniría a la sombría lista de los caídos del escuadrón. La habilidad del enemigo significaba que las tácticas tradicionales, formaciones cerradas, ametrallamiento estándar, puntería metódica, no serían suficientes. Ya habían demostrado ser letales contra los artilleros mejor entrenados. Las pérdidas del escuadrón pesaban sobremanera. Los rostros de los camaradas que no habían regresado lo atormentaban. Su ausencia era un duro recordatorio de lo que estaba en juego. La frustración crecía mientras las doctrinas convencionales de combate aéreo fracasaban una y otra vez. «Nadie sobrevive solo a tantos cazas enemigos», murmuró el líder del escuadrón, negando con la cabeza. Sus compañeros artilleros susurraban dudas, algunos lanzando miradas cautelosas, otros cuestionando abiertamente las posibilidades de Harding. Pero Harding vio un camino diferente. No dependía de la fuerza bruta, ni esperaba que el enemigo cometiera un error. Aprovecharía los ángulos, anticiparía las maniobras y sincronizaría sus instintos con la mecánica del avión. En un campo de batalla donde los métodos convencionales fallaban, el ingenio no era opcional, era la supervivencia. Cada giro, picado y ascenso pondría a prueba no solo su habilidad, sino también su creatividad bajo la presión máxima. Harding se enfrentó a un cielo que había derrotado a tantos, y solo tenía una opción: ser más astuto, más hábil y redefinir el significado de luchar y sobrevivir contra adversidades abrumadoras. La mente de Samuel Harding corría mientras observaba la formación enemiga. 12 BF-109 surcando las nubes con precisión letal. Solo en su cabina estaba a punto de intentar una maniobra que los manuales prohibían explícitamente. Una táctica audaz y espeluznante que dependía de los ángulos, la sincronización y un profundo conocimiento de las peculiaridades de su avión. Todo su instinto le gritaba precaución. Todo su entrenamiento le susurraba que tal audacia podía ser fatal. Sin embargo, las tácticas convencionales ya habían fracasado. El riesgo de la inacción superaba el peligro de la innovación. Había pasado semanas estudiando las limitaciones y fortalezas del P-51, velocidad de ascenso, radio de giro, par de la hélice e incluso el sutil retardo de sus cañones.
Visualizó trayectorias para múltiples objetivos, imaginando cada ataque incluso antes de que ocurriera. Calculó prioridades, a quién atacar primero, qué ángulos lo expondrían menos y cómo explotar cada punto ciego en la formación enemiga. La técnica era precisa, casi cirujana, combinando física, sincronización y intuición humana. En el hangar y sobre campos vacíos había probado variaciones, picado, alabeo y aceleración con meticulosa atención a cada detalle. Cada prueba refinaba la maniobra. Cada paso en falso le enseñaba una pequeña pero crucial lección. Sus compañeros artilleros negaban la cabeza. Los oficiales se acercaron, en voz baja pero firme. «Harás que te maten, esto es imposible». Harding había oído los susurros, los murmullos de incredulidad, las bromas sobre la ambición temeraria, pero permaneció impasible. Su concentración era absoluta. El suspenso era palpable. ¿Podría esta idea a muerte sobrevivir contra 12 pilotos veteranos de la Luftwaffe? ¿Podría un solo artillero del P-51, moviéndose como un fantasma, reescribir las reglas del combate aéreo en una sola salida? Harding no lo sabía. Solo sabía que la preparación, la observación y el riesgo calculado eran sus aliados. Había convertido el miedo en planificación metódica, el instinto en un arma. El ensayo final había consistido en horas de maniobras implacables y precisas, simulacros de combate aéreo contra compañeros de ala, disparos a blancos móviles, seguimiento de Bf-109 simulados como si fueran reales. Cada giro y picado, cada ajuste instantáneo agudizaba sus instintos. La táctica imposible estaba lista, esperando el momento de demostrar que el ingenio podía superar la potencia de fuego bruta, y que las ideas más audaces a menudo surgen de las situaciones más difíciles. El horizonte se agitaba con el movimiento. 12 Bf-109, elegantes y letales, surcaban las nubes, con los motores rugiendo y las trazadoras disparando en todas direcciones. El P-51 de Samuel Harding se estremeció al ver que un impacto casi le hacía vibrar la cabina. Su corazón latía con fuerza. Cada latido resonaba con el rugido de las armas y los motores a su alrededor. No había tiempo para la duda. Cada segundo exigía instinto, cálculo y agallas. Hizo un brusco giro con el avión, ladeándose hacia el primer grupo de cazas enemigos. Las trazadoras pasaron zumbando, cortando el aire como relámpagos metálicos. La mirada de Harding oscilaba entre los instrumentos y el cielo, calculando trayectorias, anticipando maniobras evasivas. El primer Bf-109 se alineó perfectamente, sin percatarse del ángulo que Harding había aprovechado. Apretó el gatillo. Las balas trazadoras se dispararon hacia afuera, dando en el blanco. El avión enemigo giró en espiral, desprendiendo humo de su fuselaje antes de desaparecer entre las nubes. Harding apenas tuvo un instante para respirar, cuando otro caza se cruzó en su camino. Cayó en picado, haciendo girar al P-51 en un vertiginoso tonel, siguiendo el arco planeado. Un segundo disparo, preciso y seguro, hizo que el avión entrara en una barrena controlada. El ritmo se volvió casi musical: picado, tonel, alineación, disparo, evasión. Cada disparo requería una precisión milimétrica, cada movimiento sincronizado con la inercia del avión y los puntos ciegos del enemigo. Sus compañeros pilotos, observando desde formaciones cercanas, se quedaron paralizados por la incredulidad. Los susurros se extendieron entre los pilotos de ala por radio. ¿Cómo sigue vivo? ¿Cómo es que los está golpeando a todos? La adrenalina en la cabina era intensa, el sudor le escocía en los ojos, las manos agarraban los controles que parecían zumbar al tacto. El miedo estaba presente, pero controlado, convertido en una visión nítida. 3 bajas. 4. Para la cuarta, la reputación de Harding como tirador ya no era un rumor, era innegable. La táctica, la llamada maniobra suicida, demostraba que el ingenio y la sincronización podían superar incluso a los pilotos más experimentados de la Luftwaffe. Los Bf-109 restantes se dispersaron, intentando anticipar su siguiente movimiento, pero Harding se dejó llevar por el caos, aprovechando los ángulos y la velocidad de maneras que no se describen en los libros de texto. En apenas 4 minutos, 12 aviones enemigos habían sido neutralizados. La cabina,
aunque azotada por el viento y los disparos, era un teatro de caos controlado. Los ojos del escuadrón se abrieron de par en par al presenciar una extraordinaria fusión de habilidad, cálculo y valentía. Lo que parecía temerario había redefinido las expectativas. Sin embargo, la genialidad tras la técnica de Harding, la precisa combinación de física, precisión e intuición, permanecía parcialmente oculta, un secreto que solo él comprendía por completo. El mundo pronto comprendería su significado, pero por ahora, los cielos del norte de Francia pertenecían a Samuel Harding. El cielo se sumió en un silencio inquietante mientras el P-51 de Harding se nivelaba, el último avión enemigo huyendo o humeando en su descenso. Los compañeros de ala miraban fijamente, boquiabiertos y con los ojos abiertos de par en par, llenos de incredulidad. Por la radio se oían susurros temblorosos de asombro. ¿Acaba de hacer eso? ¿12? ¿En 4 minutos? El hombre que había sido tachado de imprudente, incluso de insensato, era ahora una figura legendaria. Donde antes persistía el escepticismo, un respeto a regañadientes había ocupado su lugar. Las manos de Harding temblaban ligeramente sobre los controles. La adrenalina finalmente disminuía, dejando tras sí el agotamiento. Empapado el sudor y con los músculos ardiendo, respiró lentamente, sintiendo el peso de lo que acababa de ocurrir. El alivio se mezcló con la leccionadora comprensión. Cada segundo de esos 4 minutos había sido un equilibrio entre la vida y la muerte. Un error de cálculo y el resultado podría haber sido catastrófico, no solo para él, sino para el escuadrón que confiaba en su audacia. Las implicaciones tácticas fueron evidentes de inmediato. La superioridad aérea enemiga se había visto desafiada de una forma inesperada. La moral del escuadrón se elevó y la mirada se posó en Harding no solo con admiración, sino con confianza, consciente de que su enfoque poco convencional había inclinado la balanza a su favor. Los oficiales informaron apresuradamente, registrando detalles y asintiendo en silencio. La supuesta maniobra suicida no fue solo un golpe de suerte, reveló un método que podría estudiarse, replicarse y aplicarse en futuros combates. El artillero subestimado obligó a replantearse la estrategia aérea, demostrando que la precisión, la valentía y el pensamiento innovador podían triunfar sobre las expectativas convencionales. En ese momento, la reputación de Harding cambió. Ya no era solo un piloto audaz, era un símbolo de ingenio y audacia en los cielos de la guerra. La audaz maniobra de Harding no solo aseguró la victoria de un solo día, dejó una huella imborrable en la doctrina del combate aéreo. Los informes de su hazaña circularon rápidamente por los canales de mando, estudiados por instructores y estrategas, ansiosos por comprender cómo un solo piloto había neutralizado a una docena de cazas enemigos de élite en cuestión de minutos. Su enfoque desafió las suposiciones arraigadas. Los combates aéreos no siempre dependían de una potencia de fuego abrumadora ni de formaciones rígidas. En cambio, la precisión, la anticipación y el uso innovador de las capacidades aéreas podían redefinir las reglas del combate. Otros pilotos se dieron cuenta. Los programas de entrenamiento cambiaron sutilmente, incorporando principios que Harding había demostrado. Aprovechar los ángulos, cronometrar las maniobras con precisión milimétrica y aprovechar las fortalezas únicas de un avión contra las limitaciones del enemigo. La historia se convirtió en un referente para la toma de riesgos audaces pero calculados, inspirando a los aviadores a pensar más allá de los manuales convencionales y a desarrollar su creatividad en los cielos. La lección trascendió la estrategia bélica. El éxito de Harding ilustró el valor perdurable de la valentía y el ingenio. Cómo un enfoque poco convencional podía superar las expectativas y lograr resultados extraordinarios. Reforzó la idea de que los desvalidos, armados con perspicacia y una preparación meticulosa, podían desafiar obstáculos aparentemente insuperables. Para el público moderno y los entusiastas de la aviación, la narrativa sigue siendo cautivadora. No es simplemente una historia de heroísmo aéreo, sino un estudio de estrategia, adaptabilidad e ingenio humano bajo presión. El legado de Harding perdura en la estrategia militar, el entrenamiento de pilotos y la imaginación de cualquiera que se sienta cautivado por los relatos ocultos de la historia. En cada cabina, el principio permanece.
La innovación, la precisión y la audacia pueden cambiar el curso de la batalla, incluso contra los adversarios más letales. ¿Qué habrías hecho tú en la cabina de Harting? ¿Habrías podido ejecutar una maniobra tan audaz, bajo el rugido implacable de los motores enemigos y la sombra de la muerte? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntanos sobre otros héroes olvidados o tácticas ingeniosas de la historia que te sorprendieron. Interactúa con otros espectadores y debate. ¿Cuándo la audacia se convierte en brillantez? Recuerda, los cielos de la Segunda Guerra Mundial y la historia misma están llenos de historias ocultas, momentos de valentía e innovaciones que cambiaron el curso de batallas y vidas. No dejes que estas historias queden en el olvido. A veces, la acción más audaz en el cielo cambia la historia para siempre.